Vamos a mirar la palabra del día de hoy, Salmos capítulo 1, versículo 5 y versículo 6. Salmos capítulo 1, el versículo 5 y 6. Vamos a ver qué dice esta palabra del día de hoy. Vamos a ver qué dice. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Versículo 6 que dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así dice esta palabra, ¿no? Entonces, la Biblia recalca o la Biblia nos muestra que hay dos grupos. Están los pecadores y están los justos. Entonces, nosotros hemos hecho el estudio del libro de Job y en Job capítulo 1 podemos ver que él no tenía el evangelio. Él no tenía la salvación. ¿Quién? Job, ¿cierto? Él no tenía la salvación y no puede llamarse hijo de Dios. Pero mirando Job capítulo 42, o sea, estamos en Salmos capítulo 1, ¿no? La siguiente hoja, la hoja de atrás, la hoja anterior, dice Job capítulo 42, vamos a ver el versículo 4. Job capítulo 42, versículo 4. ¿Qué dice esta palabra de acá? Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Cierto? Entonces, podemos ver aquí que Job está pidiéndole a Dios una guía, le está dando una petición y que él le enseñe, ¿cierto? Que Job le quiere preguntar a Dios y que Dios le enseñe. Ahora vamos a ver el versículo 5, Job capítulo 42, versículo 5. Vamos a ver qué dice esta palabra de acá. ¿Qué dice? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cierto, no? Así dice, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cierto, no? Entonces aquí Job ya reconoce, ya tiene un arrepentimiento genuino. Job era una persona muy piadosa y que él dice, ¿no? De oídas te había oído. Es decir, escuchó de Dios superficialmente. Ese hombre llamado Job buscaba a Dios verdaderamente. Él, aunque hacía, él, el hombre Job, aunque hacía estas cosas como orar, buscaba a Dios, pero si no tenía la fe genuina, ¿de qué le servía, no? Entonces, por eso Dios le permitió en la vida de Job para que se diera cuenta de su condición, ¿no? Vamos a ver Job capítulo 42, que estamos ahí, el versículo 5, otra vez. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, ahora, surge una pregunta, surge una pregunta. ¿Quién puede ver a Dios? ¿Quién puede ver a Dios? Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 8, por favor. Vamos a ver qué dice esta palabra, vamos a ver qué dice esta palabra de acá. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿cierto? Entonces, este hombre llamado Job decía, mas ahora mis ojos te ven, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver a Dios? ¿Quién puede ver a Dios? Los que tienen limpio corazón. ¿Limpio de qué? ¿Limpio de corazón de qué? Del pecado, ¿cierto? Entonces, para que nosotros podamos tener comunión con Dios y que Dios esté con nosotros, ¿qué tiene que hacer? Tiene que quitar el pecado del corazón, ¿cierto? Lo tiene que quitar, ¿cierto? Entonces los seres humanos, por tener el pecado, hacen una división entre el ser humano y Dios, ¿cierto? Vamos a ver Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Vamos a ver qué dice esta palabra de acá.
He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, ¿cierto? Vamos a volver a leer por si alguien apenas está entrando. Isaías capítulo 59, versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, ¿cierto? Entonces, viendo esta palabra, viendo este versículo, el pecado, el pecado no permite que Dios escuche, ¿cierto? Entonces, el hombre que tiene pecado, el ser humano que tiene pecado, ¿cómo se llama? Pecador, ¿no? Entonces, asimismo, si una persona tiene una deuda por pagar, ¿cómo se le llama? Se le llama deudor, ¿cierto? Entonces, pero si este deudor paga su deuda, entonces ya no se llama deudor, ¿cierto? Pero si no paga la deuda, sigue llamándose deudor. Entonces, bíblicamente, todos los seres humanos, cuando Adán pecó, nosotros quedamos como deudores. Venimos siendo deudores. Nuestra deuda, ¿cómo se llama? Se llama pecado, ¿cierto? Isaías, en Isaías enseña que todos los seres humanos, ya por tener el pecado, que nuestras maldades hicieron una división entre nosotros y Dios. Lo acabamos de leer, ¿no? Bueno, voy a volver a poner el versículo por si acaso. O sea, lo pueden pausar, ¿no? Si están viendo esto en YouTube, lo pueden pausar, está ahí el versículo, ¿no? A esto me refiero, a lo que está apareciendo en pantalla. Entonces, como el pecado hizo la división entre nosotros y Dios, nosotros quedamos alejados de Dios, quedamos separados de Dios. Pero Dios, pero Dios tiene un plan para quitar el pecado de nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, si nosotros queremos viajar a un país, de un país a otro, si queremos viajar, debemos pagar, debemos separar el tiquete, pero si no lo pago, no puedo viajar, ¿cierto? Porque o si no, quedo en una deuda. Entonces, cuando ya puedo pagar la deuda, el tiquete del avión, ahora sí puedo viajar. De lo contrario, no. Pero si no llegara a pagar el precio, si no llegara a pagar, perdón, si no llegara a pagar el precio del tiquete, ¿cómo puedo yo viajar de un país a otro, no? De esta misma manera, para que nosotros, para que el ser humano, para que tú puedas entrar al cielo, se necesita un tiquete. Ese tiquete se llama la fe. Se llama la fe. La persona que no tiene esa etiquete, la persona que no tiene ese etiquete no puede entrar al cielo. Entonces, la persona tiene que ir sin ninguna deuda, sin pecado. Entonces, mirando Mateo capítulo 1, Mateo 1:21. Vamos a mirar Mateo capítulo 1, versículo 21. Aquí podemos ver en este versículo el plan de Dios. Dios que tiene planeado para quitar el pecado de nuestro corazón. Vamos a mirar Mateo capítulo 1, versículo 21, ¿qué dice? ¿Qué dice este versículo? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, para poder pagar esa deuda es Jesucristo. Jesucristo puede pagar esa deuda, nosotros no podemos pagar. Por eso dice que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Lo podemos ver acá. ¿Qué dice este versículo de acá? Porque la paga del pecado es muerte y todo lo demás, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así dice, ¿no? ¿Qué dice este versículo? Que la paga del pecado es muerte. Entonces,
Jesucristo vino a pagar nuestro pecado con su muerte. Entonces, ahora, si yo voy, si yo voy a un aeropuerto, a una aerolínea, a pagar, si yo voy a un aeropuerto a pagar, pero el dinero que yo llevo es un objeto que tengo en la casa, por ejemplo, un florero, o llevo un pedazo de tabla, o llevo un marcador, de pronto llevo un marcador y que con eso yo pago el tiquete del avión para poder viajar. No, me dicen que tengo que pagar con dinero. Si yo llevo cualquier cosa de la casa, eso no lo reciben. Tengo que pagar con dinero o con tarjeta, con una tarjeta que tenga fondos para poder pagar, ¿no? Entonces, en el aeropuerto, si una persona quiere pagar en el aeropuerto para poder viajar, quiere pagar a su manera, le van a decir que eso no lo aceptan, que usted tiene que pagar como es, que usted no puede pagar como usted quiera, que tiene que pagar con dinero, o también, ¿no? Con dinero o con una transferencia. Entonces, si aunque una persona llore, aunque una persona pida perdón en el aeropuerto, no le van a aceptar. No le van a decir, ah, sí, con mucho gusto, súbase, súbase, mire, tome su tiquete. No, así aunque la persona llore. Entonces, ¿qué tiene que pagar? Lo que vale. Si el tiquete dice $100 o $500 de tiquete, no sé cuánto cueste el tiquete para poder viajar, tiene que pagar lo que es, lo que vale. No puede pagar menos y decir, no, pues solamente tengo esto y no puedo tener más. No, pague lo que vale. Entonces muchas personas quieren ir al cielo, pero ¿cómo quieren ir? Las personas ¿cómo quieren ir al cielo? No quieren pagar, no quieren pagar el precio de la paga del pecado, ¿no? La paga del pecado es muerte, pero las personas no quieren pagar este precio. Entonces, la Biblia enseña correctamente cómo se debe pagar el pecado, ¿cierto? Es la muerte. Se tiene que pagar con muerte. Pero muchas personas, ¿cómo quieren pagar? Con sus buenas intenciones, desde que se porta bien, desde que no haga mal a nadie, desde que la persona pida perdón, pero por eso no va a ir al cielo. Por sus buenas obras no va a ir al cielo. Entonces, en el Antiguo Testamento se enseña que cuando alguien pecaba, tenía que llevar un sacrificio, tenía que llevar un cordero, tenía que llevarlo al tabernáculo, ¿cierto? Tenía que darse, tenía que darle esa ofrenda, ese cordero, se lo tenía que dar al sacerdote. Se lo tenía que dar el sacerdote para que el sacerdote derramara la sangre sobre el altar. Entonces muchas personas quieren ir al cielo, pero ¿cómo quieren ir? A su propia manera, ¿cierto? De su propia forma, ¿no? En su propio pensamiento, en su propia idea, ¿cierto? Así quieren ir, pero de esta manera así no funciona. Entonces la Biblia enseña, la palabra de Dios enseña la forma correcta, la forma exacta para ir al reino de los cielos. ¿Cómo es? Sin pecado. ¿Cómo se puede ir al cielo? Sin pecado. Entonces, solamente los limpios, los que son limpios de corazón, solamente ellos pueden ver a Dios. ¿Por qué? Porque tienen un corazón limpio, ¿no? Que pueden ver a Dios, que en su corazón no tienen pecado. Amén. Entonces, estando aún el sumo sacerdote, estando en la tierra, para que pueda entrar en el tabernáculo, en el lugar santísimo que es adentro del tabernáculo, para poder estar, para poder estar en la presencia de Dios, ¿qué tenía que hacer? Tenía que estar sin pecado, ¿cierto? Porque si entraba al lugar santísimo, el sacerdote, el sumo sacerdote moría.
Entonces, aquí en Mateo capítulo 1, versículo 21, viendo esta palabra, que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el mundo, el mundo está contaminado por el pecado. El corazón del ser humano tiene pecado, pero Dios, para que la persona, para que el ser humano pueda ir a Dios, para que el ser humano pueda ir al cielo y disfrutar del reino de los cielos, para poder tener la vida eterna y no la muerte eterna, no, sino la vida eterna, ¿qué tiene que hacer? La Biblia dice, porque en la muerte eterna, la Biblia dice que hay un gusano que nunca muere y hay un fuego que nunca se apaga y será el crujir y el rechinar de dientes. ¿Me hago entender? Entonces, en ese lugar de tormento, en esa cárcel eterna, es algo muy tremendo, ¿no? Los hombres, los seres humanos, odian las cárceles. En este mundo, ¿cómo sería el infierno? En un lugar como el infierno, ¿no? Un tormento eterno, un sufrimiento eterno, separado de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Por no haber creído a Dios. Entonces, en ese lugar de tormento realmente es un lugar terrible. Los que no quisieron creer a Dios, aquellos que no quisieron creer y aceptaron la obra de Jesucristo, los que no aceptaron la obra de nuestro Señor Jesucristo a través de la Biblia, si no creyeron conforme a la palabra, van a ir al infierno. Pero la palabra de Dios nos da una oportunidad. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice que Jesús vino a salvarnos del pecado, que vino a quitar el pecado, ¿cierto? Entonces, si una casa está en llamas, hay mucho fuego en una casa, se está incendiando y viene un bombero. Digamos que este bombero es Jesucristo, ¿no? El pecado es ese fuego, ¿cierto? Jesucristo vino a esta tierra ¿a qué? ¿A qué vino Jesús a esta tierra? A salvarnos del pecado. Vino a quitar el fuego, ¿no? Vino a quitar el fuego porque si no, nos vamos a morir quemados. Entonces, Jesucristo viene, bueno, como en este ejemplo, viene como ese bombero. Jesucristo nos rescata, nos quita el pecado. Ya no estamos unidos con qué? Ya no estamos unidos con qué? Con el pecado, ¿no? Entonces, con el fuego, nosotros nos íbamos a quemar, pero Jesucristo nos sacó de esa casa y ya no tenemos contacto con el fuego. ¿Por qué? Porque Él nos rescató. Entonces, nos rescató de esa casa que estaba quemándose, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué nos separó del fuego, del pecado, ¿no? Jesucristo es ese Salvador perfecto, ¿no? Entonces nos hace libre, Dios nos hace libre, pero eso no quiere decir que nosotros queramos vivir a nuestra manera, ¿no? Ah, como yo soy limpio del pecado, entonces yo puedo hacer lo que se me da la gana. No, que yo puedo vivir en libertinaje, no. ¿Qué espera Dios de nosotros los justos, los santos? Dios, ¿qué espera? Que el Hijo, que el Hijo de Dios, que es limpio de pecado, tenga una vida limpia, ¿cierto? Una vida que glorifique a aquel que dio su vida, aquel que dio su vida, que entregó a su Hijo, Jesucristo, para que así, Jesucristo muriendo por mí, Jesucristo muriendo por nosotros, y que Jesucristo me dio amor derramando su sangre por mí, ¿qué debo hacer yo? Debo agradecer. Si no agradezco a Dios de que Dios dio a su Hijo por mí,
que derramó toda su sangre, de que su hijo por mí se sacrificó, que su hijo por mí murió, ¿cierto? Yo tengo que tener agradecimiento, porque yo puedo hablarle de esta misma manera del amor de Dios que he recibido a otras personas y que Dios tuvo conmigo, Jesús, Dios tuvo conmigo tal amor que sacrificó a su hijo en una cruz para que yo no fuera al infierno, ¿no? Entonces, en este mundo, los que no creen a Dios, los que están en tinieblas, ¿qué debe hacer un salvo? ¿Qué debe hacer un hijo de Dios? Debe iluminar, ¿no? Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, ¿no? Jesús nos dice a nosotros que nosotros somos la luz. Amén. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos alumbrar a las personas que no creen a la palabra de Dios para que ellos sean iluminados, ¿no? Entonces, nosotros debemos guiar a las personas conforme al Espíritu Santo para que ellos, los que están en tinieblas, puedan vivir conforme a la palabra, puedan vivir conforme a lo que Dios dice, ¿no? Entonces, Dios tiene que hacer que aquel justo, que aquel hijo de Dios, su vida tenga que glorificar a Dios, ¿cierto? Entonces vamos a mirar Mateo capítulo 1, versículo 23. Espero que me tengan paciencia. Mateo capítulo 1, versículo 23, ¿qué dice? ¿Qué dice esta palabra de acá? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, el primer nombre es Jesucristo, ¿cierto? El segundo nombre es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Pero, pero Dios no puede estar junto con el pecado. Por eso envió al Salvador, para quitar el pecado, ¿cierto? Para quitar el pecado de nosotros y ahora sí el ser humano se puede unir a Dios, puede tener comunión con Dios. A eso se le llama Emanuel. Significa Dios con nosotros. ¿Pero por qué? Porque ya Jesús, Salvador de los pecados, quitó el pecado, ¿cierto? Jesús significa Salvador de los pecados. Jesús ya quitando el pecado, ahora ya el ser humano se puede unir a Dios, se puede juntar con Dios y ahora pasa a ser Emanuel, Dios con nosotros, ¿no? Entonces también podemos ver esta palabra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Así, ¿no? Vamos a mirar eh, Isaías capítulo 1, versículo 18. Vamos a mirar Isaías capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice esta palabra de acá? Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cierto? Así dice esta palabra, ¿no? Bueno, aquí está el versículo. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueran, si vuestros pecados fueren como la grana, como la niebla, como la nieve, perdón, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, la sangre de Jesucristo dejó nuestro corazón limpio, dejó nuestro corazón limpio, lo dejó blanco. Entonces, esto consiste el secreto del Evangelio. Por eso, un pecador no puede ver a Dios porque no se le ha iluminado su corazón, ¿no? Si Dios no le da la gracia, no puede creer en la palabra, ¿no? Si Dios no le permite de su misericordia para poder ver la gracia, la palabra, poder entender, ¿cierto? Si no es así, entendería
o comprendería humanamente. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, las personas tienen que creer a la palabra de Dios tal cual como está escrita, ¿no? Si no creen conforme a la palabra, no son hijos de Dios. No, no lo son. Vamos a mirar Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice esta palabra de acá? ¿Qué dice? Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, aquí podemos ver que habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Está hablando de quién, de Jesús, ¿cierto? ¿Qué dice más? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces dice que Jesucristo hizo la purificación de nuestros pecados. Entonces, si el agua sucia, vamos a poner un ejemplo, si el agua sucia está sucia, ¿qué debe hacerse? Debe limpiar todas las impurezas, gérmenes, bacterias, ¿no? Si una agua tiene gérmenes, bacterias y todo este tipo de cosas, es agua impura, es agua sucia, ¿cierto? Pero si se le quita todas esas impurezas, ya el agua pasa a ser limpia. ¿Cuál es el agua pura? Pregunto, ¿cuál es el agua pura? Aquella que se purifica. Aquella agua que se le quita todo eso. Entonces, si el agua se le quita todas esas impurezas, pasa a ser 100% sin gérmenes, 100% limpia, ¿no? Sin suciedad. Entonces, eh, si Jesús nos purificó del pecado, Jesucristo nos limpió del pecado, ¿no? Nosotros qué quedamos sin pecado. Aquí dice, ¿no? Este versículo dice así, ¿no? Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué venimos siendo nosotros? Nosotros venimos a quedar sin pecado. Entonces, y también dice la palabra, también dice la palabra que que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si nosotros tenemos una ropa sucia en la lavadora y le echamos detergente, le echamos agua, le echamos jabón, pero primero que todo hay que echarle agua, ¿no? Primero que todo, ¿no? Entonces, por medio del trabajo de la lavadora, del jabón, del detergente, la ropa, ¿cómo queda? La ropa queda limpia, ¿cierto? Asimismo, la sangre de Jesucristo es como ese detergente que nos lavó nuestro pecado, nuestros pecados, ¿no? Entonces nosotros en la cruz quedamos sin pecado, nosotros quedamos limpios del pecado, ¿cierto? Quedamos blancos, ¿cierto? No blanco como yo, sino más blanco como la blanca lana. Amén, amén. Entonces, aunque nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y nuestro pecado fue muerto, nuestro pecado quedó ahora lavado. Pero nuestro Señor Jesucristo resucitó también, ¿cierto? Hace poco pasó la celebración de la resurrección. Entonces, ¿qué significa que Jesús haya resucitado? Que Jesús resucitó para nuestra justificación. Amén. Entonces la resurrección es una evidencia de que nosotros quedamos limpios, ¿cierto? Quedamos limpios de pecado. Ahora Dios puede usarnos al que está limpio del pecado. A ese Dios le envía a predicar las buenas nuevas, el Evangelio prácticamente, ¿no?
a esa persona que es limpio de pecado, lo convierte Dios en siervo de Dios, lo convierte en su siervo. Entonces, al Hijo de Dios lo convierte, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona? Tiene que creer en el Evangelio. Amén. Tiene que aceptar el Evangelio. Tiene que aceptar que la sangre de Jesucristo lo lavó, ¿cierto? Entonces, Dios nos muestra su amor, que por amor a nosotros, por amor a nuestra alma, puso a nuestro pecado en Jesucristo. Nuestro pecado, nuestra maldad lo puso encima de nuestro Señor Jesucristo y su Hijo, cuando Él estaba en la cruz, Él clamó a Dios, Él clamó al Padre diciéndole, Padre, ¿por qué me has abandonado? Así dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dijo de esta manera? ¿Por qué de esta manera? Porque Él tenía el pecado. Porque cuando Jesucristo muere, nuestro pecado queda limpio. Nuestro pecado queda como blanco, ¿no? Ahora, cuando el pecado ya fue quitado, ahora Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Amén. Entonces, cuando Él muere en una cruz, nos deja sin pecado, a nosotros ya nos deja, o ya nos puede llamar, mejor dicho, ya nos llama hermanos. Por eso, los que nosotros creemos en Él, los que creemos en el Evangelio, los que sabemos que somos justos, los que somos santos por la sangre de Jesucristo, santos de carne y hueso, ¿no? No santos de estatuas, no, santos de carne y hueso, ¿cierto? Jesucristo, por amor a nosotros, por la sangre de Cristo, nos llama hermanos y dice que tal cual como Él es, nosotros también somos como Él es. Como nuestro Señor Jesucristo es, nosotros somos, ¿cierto? Amén. Por eso en la epístola de Juan, en la primera epístola de Juan, dice, hijitos míos, que si alguno ha pecado, abogado tenemos nosotros a Jesucristo, el justo, ¿cierto? Ya tenemos a alguien que no condena, sino que nos defiende. ¿Quién? ¿Quién nos defiende? Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo es nuestro Salvador, que por la sangre de Jesucristo nos llama hijitos. Ya no nos llama pecadores, ya no por la sangre de Jesucristo, ya nos llama hijitos. Mm. Con mucho más amor, con mucho más ternura, nos llama hijitos, ¿cierto? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que si alguno hubiera pecado, tenemos a Jesucristo, el justo. Nos llama hijitos, con tal amor, con tal ternura, nos llama de esta manera. El justo lo llama hijo. Al pecador no le llama hijo, porque el pecador no es hijo de Dios. Si una persona dice que es pecador, pero que es hijo de Dios, eso es una blasfemia. Eso es, bueno, hay un dicho, ¿no? Eso es una barrabasada. Eso es una barrabasada decir que es pecador, pero que es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es santo, ¿cómo va a tener o cómo viene siendo tener un hijo pecador? Si Dios es santo, ¿cómo va a tener un hijo pecador? Eso es una mentira de Satanás. ¿Qué es un justo? ¿Qué es? El que cree al Jesucristo, al que cree que lo amó. Jesucristo nos amó. El justo cree que Jesucristo le amó, que Jesucristo le lavó del pecado, ¿cierto? Amén. Nosotros somos justos así de esta manera, porque Jesucristo nos amó, Jesucristo nos limpió del pecado. Así yo puedo decir que soy salvo. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Hay muchos versículos, ¿no? Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en la palabra de Dios también dice
que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces la palabra de Dios dice que la oración del justo, la oración del justo puede mucho. Y también dice que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el justo está conectado con Dios. El justo está conectado con la fe y así puede estar conectado con Dios. El pecador, ¿con qué está conectado? Con el pecado. Por eso se llama pecador. Entonces, por eso dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿cierto? Dentro del Evangelio, el pecador, pasando por la obra de Cristo, la sangre de Jesucristo que lo lavó de nuestros pecados, que lo lavó de su pecado, ¿cómo queda esa persona? ¿Cómo queda el pecador? Queda limpio, ¿no? Nosotros estábamos sucios del pecado o quedamos limpios del pecado. Hago una pregunta, ¿no? ¿Estamos sucios del pecado o estamos limpios del pecado? ¿Cuál de esas dos? Hago la pregunta. Hago la pregunta. Exactamente, sí, así es, exactamente. Quedamos limpios de todo pecado. Así es. Vamos a mirar Hebreos capítulo 10, versículo 10. Vamos a ver qué dice, ya que estamos acá. Hebreos capítulo 10, versículo 10. ¿Qué dice? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, entonces, aquí dice que nosotros somos santos. Eso significa que nosotros somos limpios, ¿cierto? Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahora vamos a ver Romanos capítulo 5. Vamos a ver Romanos capítulo 5, el versículo 19, para terminar. Pero bueno, aquí dice este versículo, ¿no? Porque así como por la como porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, ¿cierto? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos se fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así dice esta palabra, ¿no? Entonces le doy gracias a ustedes, gracias por haberme dado la oportunidad de compartir el día de hoy. Le doy gracias a Dios por este maravilloso compartir del día de hoy. Ahí tienen el versículo. Según este versículo, por Adán, todos nosotros nos convertimos en pecadores, pero por la obediencia de Jesucristo, nosotros hemos sido llamados justos, hemos sido constituidos justos, ¿cierto? Así dice esta palabra de acá. Entonces le doy gracias, hermanos, amigos e invitados, por haberme acompañado el día de hoy y vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, te damos por este maravilloso compartir. Gracias te damos por este maravilloso día que me diste. Padre, sé utilizándome como siervo tuyo para predicar estas buenas nuevas, este evangelio tan precioso. Podemos ver en este compartir que un justo, un salvo que tiene el evangelio puede ser usado por Dios. Por ejemplo, el hombre Job, llamado Job, él al principio en el capítulo 1, él no tenía el evangelio, no tenía la salvación, aunque él hacía muchas cosas buenas aparentemente, pero no tenía lo más importante, la vida eterna, ser llamado hijo de Dios, el evangelio, ¿no? Pero en el capítulo 42 de Job podemos darnos cuenta que él ahora pudo darse cuenta, ya pudo darse cuenta en dónde estaba, pudo ser limpio de pecado, ¿no? Entonces, de esta misma manera, nosotros, un justo versus un pecador, el justo puede ver cosas que un pecador no puede ver, porque un pecador que ve
lo superficial, lo que está por encima. Pero un justo puede ver lo espiritual, puede ver las cosas reveladas, puede ver las cosas de Dios. De esta misma manera, nosotros recibiendo la guía, recibiendo la palabra, nosotros podemos compartir este maravilloso evangelio, este maravilloso amor de Dios que tuvo con nosotros, que tuvo que morir Jesucristo, que tuvo que Dios enviar a su Hijo por nosotros. Porque nosotros anteriormente, ¿qué pensábamos? Ah, Jesús murió por nosotros, pero que es un pensamiento superficial, es un pensamiento no profundo, sino un pensamiento por encimita. Entonces, conforme al Evangelio, ya entendí la verdad, ya sé por qué murió en una cruz. Gracias a Dios porque Él me limpió. De esta misma manera, una persona que conoce el Evangelio, conoce el corazón de Dios, que apenas está recibiendo el Evangelio, puede darse cuenta de esta maravillosa verdad. Padre, te damos gracias, haz que las personas puedan recibir esto tan maravilloso, me tengan paciencia. Si Dios les revela, el Espíritu Santo les revela el entendimiento para que puedan comprender, gloria a Dios. Si no, pues tengan paciencia. Padre, te damos gracias. Permite a las personas que puedan recibir la salvación. Ya el tiempo es demasiado corto y permite que este evangelio llegue a más personas. Permite que la iglesia, los siervos hagan congreso para los cristianos, para que se reúnan y escuchen la palabra, que hagan seminarios, que hagan retiros espirituales, que hagan eventos para que la gente conozca el evangelio más profundamente. Padre celestial, Padre Dios, bendice a los hermanos, bendice esta predicación, bendice este video, bendice a la persona que está escuchando esta predicación, bendícelo por favor. Permítele tu gracia de poder recibir. Ten misericordia de la persona que está escuchando esto. Padre, te damos gracias y bendice a los hermanos, bendice a todos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias hermanos, amigos e invitados por haberme acompañado el día de hoy. Es un gran privilegio estar aquí con ustedes. Eh, nos veremos hasta la próxima y chao, chao.